4. El desalojo es un derecho garantista del arrendador en los Estados Unidos de América. Como aspectos de conclusión y alcance de este estudio, es menester establecer a qué nos referimos en cuanto a garantizar, y en especial en lo referente al ejercicio oportuno del derecho de propiedad en Colombia, de un bien arrendado en contraprestación al incumplimiento del arrendatario, que sin lugar a dudas en la dinámica procesal de Estados Unidos es más ágil y garantista. La definición que establece el diccionario para tal palabra es la de afianzar el cumplimiento de lo estipulado o la observancia de una obligación o promesa. 35 María Gascón Avellán en su escrito Teoría General del Garantismo a propósito de la obra de L. Ferrajol y Derecho y Razón resalta que, un derecho garantista establece instrumentos para la defensa de los derechos de los individuos frente a su eventual agresión por parte de otros individuos y, sobre todo, por parte del poder estatal, lo que tiene lugar mediante el establecimiento de límites y vínculos al poder a fin de maximizar la relación de esos derechos y de minimizar sus amenazas. 36. Es decir, que cuando nos referimos en este estudio al concepto de garantizar, hacemos incidencia directa a los mecanismos de protección y políticas públicas que ofrece el Estado para la no vulneración de los derechos de las personas pertenecientes a determinado Estado, en nuestro caso específico, el derecho de propiedad y los mecanismos judiciales que tiene el Estado colombiano y el estadounidense para su efectiva protección frente al arrendatario, tenedor o inquilino del bien inmueble. 4.1 El desalojo no es un derecho garantista del arrendador. En Colombia se iniciará diciendo que en sí mismo, el desalojo no es un derecho, sino un mecanismo de protección creado por el Estado para garantizar la defensa del derecho de propiedad. Ahora bien, lo que se entra a demostrar de forma comparativa, es si el desalojo en Colombia como mecanismo de protección cumple con su fin de salvaguardar al arrendador y el derecho de propiedad que posee frente a un arrendatario que ha incumplido con su obligación de pagar los cánones de arrendamiento correspondientes, en base a los siguientes tres pilares: la existencia de un mecanismo de protección, la eficacia de los mecanismos de protección creados por el Estado colombiano. Cumplimiento de las órdenes judiciales. 4.1 Existencia de mecanismos de protección. Como se vio en el capítulo primero, el Estado colombiano ha creado el proceso de restitución de bien inmueble arrendado con el fin de garantizar el derecho de propiedad que tienen las personas, siendo el fin último de este proceso la entrega del bien inmueble arrendado, bien sea de manera voluntaria o mediante la fuerza, es decir, que se lleve a cabo el desalojo. La Corte Constitucional ha establecido respecto al proceso de restitución de bien inmueble, comporta un ejercicio de ponderación entre, por un lado, la carga que se pone al arrendatario demandado y, por otro, los fines a los que atiende la medida legislativa. En ese contexto, la carga procesal que se impone al arrendatario se justifica en la medida en que no se le exige nada distinto de aquello que, si no ha incumplido el contrato, estaría en plenas condiciones de acreditar el pago de aquello a lo que se ha obligado. Y por el contrario, en ausencia de esa prueba suministrada por el arrendatario, resultaría contrario a los derechos del arrendador de buena fe, y altamente lesivo de los mismos, permitir que el proceso se dilate sin que el arrendador pueda, ni recuperar la tenencia del inmueble, ni acceder a la renta que por virtud del contrato le corresponde. Incluso cabría decir que, en ese escenario, la exigencia legislativa obra también en beneficio del propio arrendatario al impedir que se prolongue indefinidamente la situación de incumplimiento y que se acumulen aún más unas obligaciones que no ha estado en condiciones de cumplir, lo cual, a su vez, plantea una amenaza que podría resultar desproporcionada para los derechos del arrendador, quien al final del proceso podría no tener manera de obtener el pago de su acreencia y de los perjuicios derivados del incumplimiento del arrendatario. 37 Por lo cual, podemos concluir mediante una interpretación teleológica, que el proceso de restitución de bien inmueble fue creado para proteger y otorgar o restituir la propiedad del bien al arrendador, en virtud de recuperar la tenencia de su inmueble sin dejar de lado los derechos que puede llegar a tener el arrendatario, es decir, es un proceso garantista para las dos partes.
El desalojo según el diccionario Larousse es abandonar un lugar dejándolo vacío, dejar voluntariamente el alojamiento, diccionario enciclopédico 2003, novena edición, en tanto que la enciclopedia libre, Wikipedia, establece que se denomina desalojo o desalojamiento a una acción autorizada legalmente, realizada por medio de la fuerza pública del país, habitualmente la policía, que permite obligar a abandonar los inmuebles, como edificios, fábricas u otros recintos ocupados ilegalmente, básicamente sin la existencia de contrato o autorización de sus dueños, a las personas que la están habitando. 37 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-601 de 2006. MP Rodrigo Escobar Gil 4, 1, 2. Eficacia de los mecanismos creados por el Estado colombiano. De manera general, la eficacia es lograr hacer efectivo un propósito, que se cumpla con el fin para lo cual fue creado determinado proceso, es obtener los resultados deseados. Por lo cual, para el caso específico el resultado deseado para el demandante, que en últimas es quien impulsa ante el sistema judicial su caso, para que sea tomada una decisión respecto a este, es la entrega o restitución del bien dado en arrendamiento. Hecho que se lleva a cabo si la sentencia, proferida por el juez competente, ha concedido las pretensiones de éste. En la sentencia de la Corte Constitucional 38 se ha dicho respecto al principio de eficacia procesal que las particularidades de los procesos deben estar dirigidas a asegurar la prevalencia del derecho sustancial, el principio de eficacia de los derechos y la protección judicial efectiva. De allí, que sean entendidas como constitucionales justamente, las normas procesales que tienen como propósito garantizar la efectividad de los derechos y su eficacia material, y que además propendan por la optimización de los medios de defensa de las personas. Tal efectividad resulta ser entonces un principio y una garantía que debe ser asegurada, por las disposiciones procesales fijadas por el legislador. Es decir, que no solo se busca obtener lo deseado, sino que la eficacia también hace referencia a la forma más óptima para llegar a los resultados. ¿Es entonces el proceso de restitución de bien inmueble arrendado un proceso eficaz? La respuesta es no, porque si son justas las pretensiones del demandante, éste puede obtener nuevamente la tenencia de su bien, el proceso no es óptimo, toda vez que es un proceso largo, tedioso y costoso e inaplica el principio de celeridad. En sentencia C-371-11, del 11 de mayo de 2011, sobre el principio de celeridad se ha afirmado, de un lado los procesos deben tener una duración razonable y, de otro, deben establecer mecanismos que permitan a los sujetos procesales e intervinientes controvertir, en condiciones de igualdad, las pruebas presentadas, así como los argumentos de hecho y de derecho que se aduzcan en su contra. Ha destacado asimismo la jurisprudencia que en el proceso de producción del derecho, como en el de su aplicación, las distintas garantías que conforman la noción de debido proceso pueden entrar en tensión. Así, en ciertos casos el